La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Hoy sábado, 19 de julio del 2025. Nos reunimos para escuchar la voz del Señor. Bienvenidos a este momento sagrado, donde el Evangelio del día nos guía, fortalece y renueva. Que cada palabra que escuches hoy encienda la llama de tu fe. Esto es Palabra de Dios Oficial, y juntos vamos al encuentro con el Señor. Introducción a las lecturas. Hoy, las lecturas nos invitan a contemplar un contraste poderoso, el de la conspiración ruidosa del mundo frente al poder silencioso y sanador de Dios. En la primera lectura, del capítulo 7 del libro de la sabiduría, descubriremos las características del Espíritu de Dios, un espíritu sutil, pacífico y restaurador. En la segunda lectura, del capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Filipenses, el apóstol nos presentará el modelo supremo de humildad, Cristo Jesús, quien se despojó de su rango para servir. Finalmente, en el Evangelio de San Mateo, veremos cómo Jesús encarna perfectamente esta humildad y este poder silencioso, retirándose de la amenaza para seguir curando y siendo la esperanza para todos, cumpliendo así las profecías. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría capítulo 7, versículo del 22 al 25. Porque en la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien, agudo, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro y sereno. Porque la sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo. Ella es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Hermanos, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Reflexión de la primera lectura. La primera lectura nos ofrece un retrato sublime del modo de actuar de Dios, personificado en el espíritu de la sabiduría. Vivimos en un mundo que confunde el poder con el ruido, la fuerza con la agresividad y el éxito con la visibilidad. Creemos que para cambiar las cosas hay que gritar más fuerte, golpear la mesa, imponer nuestra voluntad. Sin embargo, la sabiduría divina opera con una lógica completamente distinta. Se nos describe con una riqueza de adjetivos impresionante. Es un espíritu sutil, sereno, amigo de los hombres. Su poder no es el de la fractura, sino el de la restauración. No es el huracán que destruye, sino el hálito suave, la emanación pura que lo penetra todo sin violencia. Esta lectura nos invita a afinar nuestro oído espiritual. Quizás estamos esperando que Dios nos hable en medio de truenos y relámpagos, que resuelva nuestros problemas con intervenciones espectaculares y dramáticas. Pero Dios, la mayoría de las veces, trabaja en el silencio. Actúa en la caricia de un ser querido, en el consejo prudente de un amigo, en esa intuición de paz que sentimos en la oración, en la fortaleza inexplicable que nos sostiene en medio del dolor. Este espíritu amigo de los hombres nos enseña que la verdadera transformación, tanto personal como social, no viene de la imposición, sino de la persuasión amorosa, no del dominio, sino del servicio. Nos llama a ser,
como Él, agentes de restauración en nuestro entorno, personas que, en lugar de quebrar más las relaciones, las sanen, que en lugar de apagar las esperanzas de los demás con críticas, las aviven con palabras de aliento. Reflexión de la segunda lectura. La segunda lectura nos da la clave para entender cómo es posible vivir según ese espíritu de sabiduría, mirando a Cristo Jesús. San Pablo nos presenta el himno cristológico más profundo y hermoso de sus cartas. Nos habla del movimiento descendente de Dios, la kenosis, el vaciamiento. Jesús, siendo Dios, no se aferra a su poder como a un tesoro que hay que exhibir. No usa su divinidad para someter, sino que se despoja, se vacía de sí mismo. Se convierte en uno de nosotros, asume nuestra fragilidad, nuestra humanidad, hasta el punto de aceptar la forma más humillante de muerte. Este es el corazón del cristianismo. Nuestro Dios no es un faraón distante en un trono de oro, sino un siervo que se arrodilla para lavarnos los pies. Este vaciarse de Jesús es el antídoto perfecto contra el veneno del orgullo de los fariseos en el Evangelio y, a menudo, de nuestro propio orgullo. Ellos buscaban poder, estatus y control. Jesús busca servir, sanar y liberar. La reflexión nos interpela directamente. ¿De qué necesito vaciarme yo? Quizás necesito vaciarme de mi necesidad de tener siempre la razón, de mi deseo de ser el centro de atención, de mi orgullo que me impide pedir perdón, de mi autosuficiencia que me hace creer que no necesito de Dios ni de los demás. El camino de Cristo es el camino de la humildad, pero no de una humildad que nos anula, sino que nos plenifica. Porque, como dice la lectura, es precisamente por este abajamiento que Dios lo exaltó sobre todo. La verdadera grandeza, la que perdura para la eternidad, se encuentra en el servicio humilde y en el amor entregado. Reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos sitúa en un momento de máxima tensión. Los fariseos, representantes de una religiosidad rígida y controladora, han llegado a su límite. La libertad, la misericordia y la autoridad de Jesús les resultan insoportables, y por eso se confabularon para acabar con él. Su reacción es la del poder amenazado, la conspiración, la violencia, la eliminación del que piensa diferente. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? No es una confrontación directa, no es un llamado a las armas, no es una defensa airada de su poder. Su reacción es la retirada. Pero no es una retirada de cobardía, sino de sabiduría y prudencia divinas. Jesús se niega a jugar en el campo de batalla de la violencia y el poder terrenal. Él se retira para seguir haciendo lo que vino a hacer: sanar, restaurar y dar vida. Es en este contexto que Mateo inserta la profecía de Isaías sobre el siervo de Yahvé, mostrando que la conducta de Jesús no es una estrategia improvisada, sino el cumplimiento del plan amoroso de Dios. Analicemos esta profecía, que es un retrato perfecto de Cristo. No gritará ni clamará. El reino de Dios no se impone con marketing agresivo ni con discursos altisonantes. Crece en el silencio de la conversión personal, en el acto de caridad oculto, en la oración susurrada. Es el poder humilde que transforma desde dentro. La frase central es, sin duda, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¡Qué imagen tan consoladora! La caña resquebrajada somos todos nosotros en nuestros momentos de debilidad, cuando sentimos que nuestra fe se quiebra, que nuestras fuerzas se acaban, que la vida nos ha golpeado demasiado. La mecha que humea es esa pequeña chispa de esperanza, de fe o de amor que aún queda en nosotros, aunque parezca insignificante y a punto de extinguirse. El mundo, a menudo, pisa la caña rota y sopla para apagar la mecha débil. Considera inútil lo que no es perfecto y fuerte. Pero Cristo no. Él es el jardinero divino que venda con ternura la caña herida para que vuelva a erguirse. Es el guardián de nuestra pequeña llama, que la protege con sus manos para que no se apague, y sopla suavemente sobre ella para que vuelva a arder. Su justicia no es la de un juez implacable, sino la de un médico compasivo que restaura la salud. Él no viene a condenarnos en nuestra fragilidad, sino a sostenernos. Y lo hará hasta que haga triunfar la justicia, con una paciencia y una perseverancia infinitas. Por eso, en Él, pondrán todas las naciones su esperanza. Él es el refugio seguro para los rotos, los cansados y los olvidados del mundo. Salmo antes de la bendición. Hoy, como respuesta a estas lecturas, podríamos meditar con el espíritu del Salmo 145, que canta la verdadera grandeza de Dios. El salmista no alaba a un Dios guerrero y aplastante, sino a un Rey cuya grandeza es su misericordia. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos,
Es cariñoso con todas sus criaturas. Este es el eco perfecto de lo que acabamos de contemplar en Cristo. El Evangelio nos muestra a Jesús actuando con esa clemencia, con esa piedad, con esa bondad universal. Mientras los fariseos planean la muerte, Dios, a través de su siervo, ofrece vida. El Salmo nos invita a cambiar nuestra propia métrica de lo que es grande y poderoso. La verdadera realeza no consiste en tener muchos súbditos a quienes dominar, sino en tener la capacidad de inclinarse para levantar al caído. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Esta es la justicia que Jesús viene a instaurar, la que no rompe la caña doblada, sino que la endereza con cuidado. Meditar en este salmo es un acto de sanación para nuestra propia alma. Nos recuerda que podemos acercarnos a Dios sin miedo, porque no encontraremos un tirano, sino un Padre lleno de ternura. Nos enseña a bendecir su nombre, no por el temor que nos infunde, sino por el amor que nos ofrece. Que nuestra vida, como este salmo, se convierta en una alabanza constante a este Rey humilde, a este Dios cercano que cura nuestras heridas y en quien, verdaderamente, podemos poner toda nuestra esperanza. Bendición final. Señor Jesús, tú que nos envías como mensajeros de tu reino, danos un corazón valiente, humilde y alegre, que sepamos sembrar paz donde haya conflicto, amor donde haya dolor y fe donde haya oscuridad. Que nuestras vidas reflejen tu luz y que un día, con gozo, escuchemos nuestro nombre en el cielo. Amén. Vayan en paz.